Bueno, la clase hoy será del tema vector normal de una superficie y lo obtendremos a partir de la ecuación vectorial de la superficie. Entonces vamos a partir de que nosotros ya hemos trabajado con la ecuación de una superficie y su respectivo vector normal. Cuando nosotros trabajamos con la ecuación cartesiana, con la ecuación escalar o ecuación cartesiana de la superficie, dada z igual a f de x, y, o en su forma implícita z menos f de x, y igual a 0, el vector normal se obtenía a partir del gradiente. El vector normal a la superficie que representa esta ecuación cartesiana era el vector gradiente. Entonces, cuando se obtenía el vector gradiente, derivando esta función con respecto a las variables x y más la derivada parcial de f con respecto a y, era un gradiente que salía en una curva de nivel, es decir, siempre paralelo al plano coordenado xy. Si nosotros ya estábamos trabajando con la forma implícita de la función de la superficie, entonces aquí agregábamos la derivada parcial de z con respecto a z o de la función con respecto a z y ya no podíamos decir que estábamos involucrando a la tercera variable. Esta representa el vector normal de una superficie. Entonces vamos a considerar que tenemos a nuestra superficie y estamos trabajando ya al vector normal de ella. Obviamente nos va a dar en forma general. Si deseamos conocer al vector normal en un punto en particular de la superficie, basta que evaluemos a ese vector normal en dicho punto y entonces estaremos conociendo uno de los vectores normales a la superficie. Esto trabajando a partir de la ecuación cartesiana. Pero en este momento vamos ahora a partir de nuestra ecuación vectorial. Entonces tenemos a la ecuación vectorial de una superficie, vectorial de una superficie, ¿sí? Y esta entonces ahora está dada como R de U, V igual a, tenemos la primer componente en términos de estos parámetros o variables independientes o coordenadas curvilíneas como vimos, J más H de U, V en K. Entonces, partiendo de que ahora se conoce la función vectorial de la superficie, ¿cómo podríamos llegar a conocer al vector normal a esta? Bueno, recordemos entonces nuestras ya curvas paramétricas asociadas a la superficie de las cuales hablamos la clase pasada. Entonces, si nosotros recordamos, decíamos que obteníamos las curvas paramétricas a partir de hacer constante una de estas dos variables, uno de estos dos parámetros. Entonces, cuando le dábamos un valor constante, cualquier número real, pero damos valores enteros nomás para como ejemplificar. Entonces, si ustedes consideran un valor constante para uno de los parámetros, lo que se está obteniendo es una curva paramétrica, es decir, una curva que está contenida en la superficie y en este caso está en función de la única variable que es la que queda cuando hacemos constante a U. Entonces estas curvas, vamos a decir que es R subíndice 1 de V y R subíndice U2 de V. Estas son las curvas paramétricas cuando hacemos constante a U, y cuando hacemos constante a V, pues tendríamos entonces las curvas paramétricas cuando hacemos constante a V, ¿sí? Serían la R' subíndice 1 de U y R subíndice 2 de U. Entonces esas son las curvas paramétricas que están asociadas a esta superficie, curvas contenidas en la superficie. Para un punto en particular decíamos que estamos encontrando aquel punto en el cual se dan dos valores constantes tanto a la coordenada curvilínea U como a la coordenada curvilínea V y nos llevan a un punto en particular de la superficie. ¿Qué pasa si yo tengo a los vectores tangentes a dichas curvas paramétricas? Vamos a obtener un vector
vector que sea tangente a la curva paramétrica R subíndice 2. Entonces un vector que sea tangente a esa curva sería este. ¿Y cómo obtengo un vector tangente a una curva de la cual conozco su ecuación vectorial o su función vectorial? Pues R'. Es un vector tangente a esta curva. Sí, el llamado vector velocidad o vector tangente, que es la derivada de nuestra función vectorial. Entonces, ya que tenemos la derivada de esta función vectorial, estamos obteniendo un vector tangente a la curva. Y si lo evaluamos en el punto de la superficie, que sería también un punto de la curva que estamos considerando, entonces estamos obteniendo un vector tangente a la curva en este punto. Si es vector tangente a la curva y la curva pertenece a la superficie, pues entonces será un vector tangente también a la superficie. De igual manera puedo obtener un vector tangente a esta otra curva paramétrica. ¿Sí? A la otra curva paramétrica cuya intersección con la primera nos lleva al punto P. Entonces este sería el vector tangente a una curva paramétrica ahora de V. Si se conocen dos vectores tangentes a dos de las curvas paramétricas y se evalúan en el punto donde en el punto de la superficie, entonces estaré obteniendo dos vectores tangentes a la superficie en dicho punto. Esa es la manera de conocer vectores tangentes a la superficie. Pero lo que yo deseo es llegar al vector normal a la superficie. Entonces, ¿cómo obtener un vector normal a partir de dos vectores tangentes a una superficie? Pues con el producto vectorial o producto cruz, que nos permitirá obtener un tercer vector ortogonal a ambos vectores y por consiguiente será normal a la superficie. Entonces, un vector normal se obtendrá así. Vector normal a la superficie será, vamos a usar esta nomenclatura para diferenciarlo del otro vector normal. Vamos a decir que el vector normal a la superficie será aquel que se obtiene a partir de que obtenga yo el vector tangente R', producto cruz, el vector tangente R', vectores tangentes a una de las curvas paramétricas y vector tangente a otra de las curvas paramétricas. Entonces, esta sería la manera de obtener el vector normal a una superficie de manera general. ¿Sí? Vamos a obtener el vector normal en forma general y si deseamos evaluarlo o obtener el vector normal en un punto en particular de la superficie, evaluamos este para ese punto. Ese punto tendrá que tener una U, un valor de U constante y un valor de V constante. Entonces, cuando conocemos esos valores de U y de V, evaluamos en nuestra expresión que lo representa y entonces llegamos a un vector normal en particular para la superficie. Entonces, este vector normal pueden usar esta notación o pueden usar esta otra notación para su representación. ¿Sí? Esta otra notación que es exactamente lo mismo. Derivar parcialmente a la función vectorial, derivar parcialmente a la función vectorial de la superficie únicamente con respecto a la variable U, lo lleva a este vector. Y derivar parcialmente a la función vectorial de la superficie únicamente con respecto al parámetro V o coordenada curvilínea V o variable V, lo lleva entonces a obtener este vector. Esta será la manera de calcular el vector normal a partir de una función vectorial de la superficie. Y bueno, vamos a ver que existen muchas aplicaciones, vamos a ver algunas aquí en el curso, del vector normal de una superficie. Vamos a poder obtener el plano tangente a la superficie en un punto de esta usando el vector normal de la superficie, o la recta que sea normal a esa superficie también utilizando el vector normal de la superficie. Ángulo entre dos superficies o ángulo entre curva y superficie serán algunas de las aplicaciones de las cuales vamos a hacer uso del vector normal. Vamos a considerar qué representa en realidad el vector normal si obtenemos estos vectorcitos, los vectores que representan la derivada a partir de, miren,
tenemos que si estamos utilizando a la función de la curva paramétrica R subíndice, que diga R de U, la manera de obtener su vector derivada va a ser pues derivando a cada una de sus componentes, a la FGH de este vectorcito. Entonces tendríamos que el vector derivada de la curva paramétrica sería derivar a F', que está con respecto a U en I, más obtener G' de U en J, más obtener H' de U en K. ¿Sí? Si lo obtenemos como la derivada parcial de nuestra función vectorial con respecto a U, vamos a llegar exactamente a lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar la primera componente de la función vectorial de la superficie solo con respecto, o parcialmente, con respecto a U. Entonces derivamos la derivada parcial de la componente F solo con respecto a U. Igualmente obtendremos la derivada parcial de la componente G solo con respecto a U y la derivada parcial de la componente H solo con respecto a U. Esto sería la K. Estos dos vectores exactamente están representando el mismo. Están representando el mismo vector, de manera que cuando nosotros calculemos al segundo vector, al de la R' de V, pues estaríamos calculando la derivada parcial de R con respecto a V, y sería derivar parcialmente a F con respecto a V ahora, a V, más derivada parcial de G con respecto a V en J, más la derivada parcial de H con respecto a V en K. Esta sería la manera de obtener ambos vectores. Por consiguiente, cuando yo deseo conocer el vector normal, pues tendría que hacer el producto cruz de estos dos vectores. Y en este caso obtendría para el primer renglón, siempre de este producto vectorial o producto cruz, son los vectores unitarios I, J y K. El segundo renglón serían mis componentes de F, de U, de G, de U y de H. Y el segundo renglón serían las componentes del vector, derivada parcial de F con respecto a V, derivada parcial de G con respecto a V y derivada parcial de H con respecto a V. El producto cruz o producto vectorial entonces me llevaría a obtener lo siguiente. Vamos a obtener, en este caso, vamos a utilizar los elementos que no se encuentran ni en la columna que se encuentra ahí, ni en el renglón de I, y vamos a hacer el producto cruzado de ellos. Entonces obtendríamos derivada parcial de G con respecto a U por la derivada parcial de H con respecto a V. Luego, menos el producto de derivada parcial de G con respecto a V por la derivada parcial de H con respecto a U. Esto sería la componente ni del vector normal que andamos obteniendo. Vamos ahora a obtener la componente en J. Utilicemos entonces los elementos que no se encuentran ni en la columna de J ni en el renglón de J y lo hacemos en forma cruzada. Si lo hacemos en forma cruzada normal, tendríamos que multiplicarlo por menos J. Entonces vamos a incorporar este signo y hacerlo de forma que hagamos el producto cruzado de manera contraria, y entonces ya estaríamos introduciendo el signo. Es decir, estoy haciendo ahora el producto cruzado de la derivada parcial de F con respecto a V por la derivada parcial de H con respecto a U, y a esto le resto la derivada parcial de F con respecto a U por la derivada parcial de H con respecto a V. Y de esta manera ya introduje el signo menos en el paréntesis. Ahora vamos a ver el tercero y la última componente del vector normal. Entonces consideremos aquellos elementos que no están ni en el renglón ni en la columna, y entonces hacemos el producto cruzado. Derivada parcial de F con respecto a U por la derivada parcial de G con respecto a V, le restamos la derivada parcial de F con respecto a V por la derivada parcial de G con respecto a U, y esto es la componente en K. Entonces ya tenemos cómo se obtuvo el vector normal a partir de nuestros vectores tangentes a la superficie. Entonces ya existe una forma de conocer un vector tangente a la superficie o varios vectores tangentes a la superficie simplemente con obtener el vector tangente a cualquiera de las curvas paramétricas,
Y si son tangentes a las curvas paramétricas, serán tangentes a la superficie. Y de esa manera también puedo ya conocer un vector normal a la superficie con el producto cruz de ambos vectores tangentes. Entonces, estos nos van a permitir utilizarlos en diferentes aplicaciones. Vamos a ver, estos vectorcitos son muy útiles en varias aplicaciones, pero antes de llegar a ellas, vamos a hacer referencia a lo que sería la relación que existe entre las componentes del vector normal y lo que va a representar la derivada de la función vectorial de una superficie. Sí, la derivada de la función vectorial de una superficie, en el caso de tener, en este caso, la ecuación vectorial es una función vectorial de variable vectorial, entonces esta función vectorial, al derivarse, pues ya no representa un vector. La derivada de esta función vectorial, como está en función de dos variables, entonces ya no representa un vector. F, aquí es G y H. Cuando tenemos el vector que representa, o la función vectorial de una curva, esa curva está únicamente en función de una única variable, de un único parámetro. Entonces sus componentes son función de un único parámetro. La derivada entonces será la derivada de cada una de estas funciones escalares respecto a la variable única. Entonces derivamos a f con respecto a u, derivamos a g con respecto a u, derivamos a h con respecto a u, y ya tenemos la derivada de la función vectorial de una curva. Pero en el caso de la función vectorial de una superficie, al considerar que esta está en términos de dos variables, entonces tendremos que derivar cada componente escalar de manera parcial con respecto a cada una de las variables que intervienen en ella. Por consiguiente, para cada componente escalar su derivada serán dos elementos. El resultado de la derivada de una ecuación vectorial de una superficie es una matriz. ¿Sí? La derivada que representa esta función vectorial representa la matriz y le vamos a llamar a la matriz jacobiana. De hoy en adelante nos vamos a referir a esa derivada como una matriz, y esa matriz se llama la matriz jacobiana o gradiente generalizado. O gradiente generalizada. Y ahorita vamos a ver por qué. El nombre de jacobiana viene de un matemático, entonces por eso es que estamos llamándola de esta manera, pero representamos a esa matriz de la siguiente forma. Va a ser una matriz cuya primer renglón será representado por las derivadas parciales de la primer componente con respecto a cada una de las variables o parámetros. Pues derivemos parcialmente a f con respecto a u y derivemos parcialmente a f con respecto a v. Este sería el primer renglón. Si se fijan, será lo que represente el gradiente de la función escalar f. ¿Qué es el gradiente de una función escalar? Las derivadas parciales de esa función con respecto a cada una de las variables. Entonces estamos derivando a f con respecto a u y luego derivando a f con respecto a v de manera parcial. Esto en realidad representaría un gradiente de la función f. ¿Sí? Cuando ustedes obtienen el segundo renglón en su matriz, están obteniendo la derivada parcial de la segunda componente con respecto a la variable u, la derivada parcial de la segunda componente con respecto a la variable v, que en realidad representaría el gradiente de la función escalar g o la componente g. El tercero y último de los renglones de esta matriz sería la derivada parcial de h con respecto a u y la derivada parcial de h con respecto a v. Entonces estamos obteniendo una matriz de 3 renglones, 2 columnas. El orden entonces es renglón columna, 3 renglones, 2 columnas. ¿Sí? Donde el número de renglones
ser igual al número de componentes del vector que representa a la ecuación vectorial de la superficie. Y el número de columnas será el número de variables o parámetros que intervienen en la ecuación vectorial de la superficie. Entonces, el número de renglones es el orden del vector o el espacio, en este caso es un vector en 3 dimensiones, del vector resultante. Entonces son el igual al número de componentes escalares del vector R de U. ¿Sí? Este vector de posición tiene 3 componentes escalares y el número de columnas será el número de parámetros o variables o coordenadas curvilíneas de R de V. Entonces, son 2 parámetros, tenemos 2 columnas, son 3 componentes del vector, tenemos 3 renglones. Ese sería el orden de nuestra matriz. Toda matriz cuadrada tiene un determinante asociado, o el valor de un determinante lo podemos obtener, pero la condición es que debemos partir de una matriz cuadrada. Ahora, nuestra ecuación vectorial de la superficie solo tiene 2 variables, por consiguiente, esta matriz siempre será de 3 por 2. No vamos a obtener nunca una matriz cuadrada para la ecuación vectorial de una superficie. Más adelante, cuando veamos la ecuación vectorial de un campo en el cual podamos tener 3 parámetros, 3 variables, entonces este número ya podrá llevarnos a una matriz cuadrada. En ese caso, el determinante de dicha matriz le vamos a llamar el jacobiano. Para esta matriz vamos a hacer la siguiente, vamos a hacer lo siguiente para poder obtener matrices cuadradas y poder considerar para cada una de ellas su determinante o su jacobiano. El determinante de una matriz jacobiana se le llama jacobiano. Al determinante de una matriz jacobiana se le llama jacobiano. Entonces, pues esta matriz no es cuadrada. La matriz obtenida, la matriz que se obtiene al derivar la ecuación vectorial de una superficie es siempre de orden 3 por 2, no es cuadrada. Por ello, se obtienen, por esta razón, se obtienen submatrices de 2 por 2 para tener 3 determinantes, que en este caso les vamos a llamar también subdeterminantes, porque están partiendo de 3 submatrices. O jacobianos.
asociadas. Por esta razón se obtienen 3 submatrices de 2 por 2 para tener 3 subdeterminantes en ella. Entonces vamos a ver cuáles serían nuestros subdeterminantes si consideramos esto. Vamos a tomar siempre 2 renglones. Vamos a tomar primero los 2 primeros renglones y los enmarco con el color azul. Luego tomemos los 2 últimos renglones, los enmarco con verde. Y la tercera y última submatriz que podemos tener de 2 por 2 sería tomando el primer renglón y el último. Y entonces tengo otra submatriz de 2 por 2. Entonces tienen 3 submatrices de 2 por 2 asociadas a esta matriz jacobiana. ¿Cuáles serían los respectivos jacobianos o determinantes de cada una de esas matricitas? Pues vamos entonces a colocarlos aquí. Miren, les voy a colocar por colores. Voy a necesitar de estos valores, por eso no quiero borrar aún. Entonces vamos a ver, miren, para la primera vamos a tomar aquella que marqué con el color azul. Entonces voy a tomar también el color azul para determinar. Este subdeterminante sería el producto derivada parcial de f con respecto a u por la derivada parcial de g con respecto a v. Esto por esto menos esto por esto menos la derivada parcial de f con respecto a v por la derivada parcial de g con respecto a u. Este sería un primer subdeterminante o primer jacobiano. Ahora vamos con el segundo. Decimos que tomamos la submatriz que enmarqué con el color verde. Entonces sería la derivada parcial de g con respecto a u por la derivada parcial de h con respecto a v menos la derivada parcial de g con respecto a v por la derivada parcial de h con respecto a u. Entonces ya tengo el segundo subdeterminante o segundo jacobiano. Vamos con el último, que es tomar el primer renglón con el último. Entonces estaría yo obteniendo el subdeterminante multiplicando la derivada parcial de f con respecto a u por la derivada parcial de h con respecto a v. Luego menos la derivada parcial de f con respecto a v por la derivada parcial de h con respecto a u. Así sería. ¿Sí? Este sería entonces nuestro subdeterminante o jacobiano. Tenemos 3 subdeterminantes, 3 jacobianos. Si ustedes se percatan de lo siguiente, esos subdeterminantes o jacobianos están relacionados a cada una de las componentes del vector normal que obtuvimos hace un momento. Pueden identificar quién representa cada una de las componentes o jacobiano. Vamos a ver, la primera componente. Derivada parcial de g con respecto a u y derivada parcial de h con respecto a v. Derivada parcial de g con respecto a u y derivada parcial de h con respecto a v. Esta es la primera componente del vector normal. ¿Sí? Vamos a enunciarlo entonces en ese orden y decir que este sería nuestro jacobiano 1. Este va a ser el jacobiano 1. Ahora vamos a ver la segunda componente. La segunda componente es la derivada parcial de v con respecto, que de f con respecto a v y de h con respecto a u. De f con respecto a v y de h, aquí está. De f con respecto a v y de h con respecto a u. Y en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que tiene el signo cambiado. Entonces, nuestro
nuestro jacobiano en realidad tendría que ser así, para que representara a J2. ¿Sí? Nada más cambiamos que es el signo que de alguna manera estamos considerando cuando multiplicamos por menos J. Ahora, el tercero y último sería la tercera componente de nuestro vector normal. Entonces ese va a estar representado por la derivada parcial de f con respecto a u, por la derivada parcial de g con respecto a v menos la derivada de f con respecto a b y por la derivada de parcial de g con respecto a u. Pues entonces va a ser el jacobiano o la tercer componente de nuestro vector normal. De manera que podemos decir que el vector normal lo puedo expresar a partir de los jacobianos, de esa manera. ¿Sí? O los subdeterminantes, en este caso, asociados a la matriz derivada de la ecuación vectorial de la superficie. La matriz jacobiana o gradiente generalizado. ¿Sí? Gradiente generalizado, por esta característica, sus renglones son los gradientes respectivamente de las componentes. Entonces decimos, nuestro vector normal ahora está expresado o puede ser expresado en términos de los tres jacobianos, J1, J2 y J3. Ahí están nuestros tres jacobianos que representan las componentes del vector normal. ¿Sí? Este sería entonces nuestro vector normal y decimos que lo hemos enunciado como n' para diferenciarlos del vector normal que obtenemos a partir de la ecuación cartesiana del gradiente. Entonces vamos a decir que el n' prima vamos a obtenerlo a partir de la ecuación vectorial de una superficie y tenemos esta característica de ese vector. Ahora, aplicaciones del vector normal. ¿Sí? Dentro de las aplicaciones del vector normal vamos a encontrar las siguientes. Aplicaciones del vector normal a una superficie. Estas aplicaciones, la mayoría de ellas las vamos a poder utilizar también en el vector normal que se obtiene a partir del gradiente y de la función cartesiana. ¿Sí? Solamente en el primer punto, ¿sí? Que nos dice que se puede demostrar que una curva, en este caso una superficie, es suave si el vector normal de esa superficie o asociado a esa superficie, el n', es siempre diferente del vector nulo. Entonces, si el vector normal de la superficie es siempre diferente al vector nulo para todo, vamos a ponerlo de esta manera, para todo u y para todo v de r de v, cualquiera que sea el valor de u y cualquiera que sea el valor de v, cuando nosotros obtenemos el vector normal de esta función vectorial y siempre es diferente al vector nulo en cualquier punto de la superficie, entonces se dice que la superficie es una superficie suave o lisa. Ajá. Para todo v se dice que la superficie de R testada es una superficie suave o lisa. Suave o lisa. Si por el contrario existe el vector normal igual al vector nulo en un valor u
B se dice la superficie no es suave, y el punto donde R de U subíndice 0, B subíndice 0, ¿sí? El punto que se obtiene cuando tenemos estos dos valores evaluados en la función vectorial o ecuación vectorial de la superficie, pues ese punto se llama o será un punto singular. Se dice la superficie no es suave y el punto donde ocurre esto es un punto llamado singular. Entonces, con que exista un único punto en el cual no se cumple esta condición, esa superficie no es suave. Por ese único punto en la que existe esta condición, la superficie no es suave o lisa. Ese punto será llamado punto singular. Y los puntos que sí cumplen la condición en la cual siempre el vector normal es diferente al vector nulo, se le llaman puntos ordinarios o puntos no singulares. Ajá. Vamos a escribir eso. Los puntos donde los puntos de la superficie que satisfacen son llamados puntos ordinarios o no singulares. O puntos no singulares. O no singulares. Puntos ordinarios o no singulares. Entonces, esa sería la condición para poder decir que una superficie es suave. Simplemente obtener el vector normal de forma general, analizar si existe algún valor U y B que llevara al vector normal a ser el vector nulo o tener todas sus componentes en cero. Si todas las componentes del vector son cero para alguna pareja de valores UV, entonces con una única pareja que satisfaga eso, con eso podemos decir que la superficie no es suave. Si para toda pareja UV se cumple que el vector normal siempre es diferente al vector nulo, esa superficie sí es una superficie suave o lisa y todos los puntos que la conforman son puntos ordinarios o puntos no singulares. Vamos con una segunda aplicación del vector normal de una superficie, que sería el obtener la ecuación, cualquiera de las ecuaciones de un plano tangente a la superficie. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Para el punto 2 y para poder obtener lo que sería la ecuación, sí puede ser la ecuación cartesiana, puede ser la ecuación normal, puede ser cualquiera de las ecuaciones, ecuación de un plano tangente a la superficie. En un punto de esta. Entonces vamos a considerar una superficie cualesquiera y vamos a considerar que necesito fijar un punto de ella para poder decir que vamos a obtener el plano que sea tangente a ese punto de la superficie.
Entonces, al obtener el plano tangente a la superficie en ese punto, estaremos obteniendo este. Entonces vamos a considerar el punto, ahí está el punto, y entonces este sería nuestro plano tangente. ¿Qué necesitamos entonces? Necesito conocer un valor U y un valor V que me permitan obtener el punto a partir de la ecuación vectorial. Entonces voy a fijar un valor para U y voy a fijar un valor para V, conociendo valores constantes para U y V. Vamos a obtener que la función vectorial evaluada en ellos me llevará a conocer el vector de posición del punto P. Ese vector de posición tendrá como componentes escalares lo que como coordenadas tenga el punto P. Entonces, de esa manera voy a conocer un punto de la superficie. Y en ese punto de la superficie P vamos a evaluar nuestro vector normal. Entonces, el vector normal que se obtenga a la superficie tendrá que ser evaluado en ese punto. Será el n' y tendré yo que evaluarlo en dicho punto. Entonces tendremos un vector normal, aquí será el vector normal. Si lo evalúo en este punto, entonces será el vector normal en particular que está asociado a ese punto. Ese vector normal entonces está evaluado en el punto. Evaluado en ese punto. Evaluado en ese punto. Ya que tenemos nuestro vector normal evaluado en el punto, entonces vamos a obtener con ese vector normal y con ese punto la ecuación del plano. ¿Qué necesito para obtener o para llegar a la ecuación del plano? Pues vamos a partir de un punto del plano y del vector normal al plano. Entonces, con un punto del plano y con un punto que conocemos de ese plano y con un vector normal a ese plano, ya puedo llegar a la ecuación normal del plano. Ecuación normal del plano tangente a la superficie. Entonces, considerando que si el punto que conozco del plano es el punto P y que el vector normal al plano será el n' evaluado en P. Este será entonces un punto del plano y un vector normal al plano tangente. Vector normal al plano tangente y, bueno, le ponemos aquí, punto del plano tangente que conocemos, es el P0, P subíndice 0 y este será el vector normal al plano tangente. Si es así, entonces ya puedo conocer la ecuación normal del plano tangente a esa superficie. Ya conozco un vector normal a este plano y conozco un punto de este plano, pues entonces ya puedo conocer a la ecuación normal del plano tangente. La ecuación normal del plano tangente es de la forma P, donde en este caso es el vector de posición de cualquier punto del plano, menos el punto que se conoce del plano. La diferencia de estos dos vectores de posición siempre es un vector contenido en el plano. Entonces, este vector que está contenido en el plano debe ser ortogonal al vector normal al plano. Por consiguiente, este producto punto o producto escalar entre vectores ortogonales tiene que ser cero. Partiendo de eso, llegamos a la expresión que representa la ecuación normal del plano. Si se desea obtener la ecuación cartesiana del plano, simplemente vamos a representar a ese punto que representa cualquier punto en el plano con las coordenadas cartesianas x, y, z. Le restamos las componentes del vector de posición del punto que sí conocemos del plano, que son valores constantes,
y ese lo multiplicamos, producto escalar o producto punto, por el vector normal, que también tiene componentes que conocemos, que son constantes. Entonces nos va a llevar a una expresión que representa la ecuación cartesiana del plano. Del plano tangente a la superficie en el punto P. Entonces, ecuación cartesiana del plano tangente a la superficie en el punto P. Ese sería lo que estamos obteniendo. Ecuación de un plano tangente a la superficie en un punto P, de esta. Entonces, esa es la segunda de las aplicaciones del vector normal a la superficie que vamos a obtener. Y les digo, aquí pueden utilizar tanto al gradiente como vector normal a una ecuación cartesiana de la superficie, como al vector n' como el vector normal de una ecuación vectorial de la superficie. Ambos son vectores normales. De hecho, si podemos o tenemos la facilidad de tener ambas ecuaciones de la superficie, la cartesiana y la vectorial, podemos obtener los vectores de ambas formas y ver que efectivamente estamos hablando del mismo vector normal a la superficie. Entonces, ya evaluado en un punto en particular, tiene que ser el mismo vector. Vamos entonces a considerar la tercera de las aplicaciones del vector normal, que es la obtención de la ecuación. También aquí puede ser cualquiera de ecuación, puede ser la vectorial o puede ser las cartesianas, las simétricas, etcétera, de una recta. Ecuación de una recta normal, una recta que sea normal a la superficie, normal a la superficie en un punto de esta. En un punto de esta, de la superficie. Entonces consideremos que tenemos nosotros una superficie cualesquiera y vamos a colocarnos en un punto de la superficie, es decir, conocemos un punto de la superficie. ¿Cómo? Pues de la misma manera, dándole un valor a U y a V, llegamos a un punto en particular de la superficie y necesito que se obtenga la recta que es normal a esta superficie en este punto, o que pase por este punto. Una recta que sea normal a la superficie y que pase por ese punto. Entonces una recta, ahí sería. Esta sería la recta normal a la superficie en el punto P. En el punto P. Entonces, ya que tenemos esa recta, vamos a ver cómo obtener la ecuación de ella. La ecuación de ella la vamos a obtener a partir de nuevo de conocer al vector normal evaluado en dicho punto. Vector normal a la superficie, vector normal a la superficie, y lo evaluamos en este punto para conocerlo en ese punto. Y ya que conozco el vector normal en ese punto, entonces con el vector normal y el punto por el cual tiene que pasar la recta, o el punto por donde vamos a considerar esa recta normal, vamos entonces a llegar a la ecuación. Vamos a obtener la ecuación vectorial de la recta, en principio, y a partir de la ecuación vectorial o función vectorial de la recta, pueden ustedes obtener cualquiera otra representación de la ecuación de esta. O ecuaciones de esta. Ecuación vectorial de la recta. Debe ser una ecuación del tipo R de t igual a el vector de posición de un punto que se conoce de la recta más el parámetro t, que puede tener cualquier nombre, puede ser S, L, M, N, pero siempre por lo regular utilizamos a t como el parámetro en la ecuación vectorial de una recta, ¿sí? Y por el vector director o vector paralelo a la recta. Este vector tiene que tener la dirección de la recta, tiene que ser paralelo a la recta o contenido en la recta. De esa manera tendría la dirección de la recta. Entonces podemos decir que ya conocemos un punto de la recta y ya conocemos un vector que tiene la dirección de la recta. El punto de la recta pues va a ser el punto P. Y el vector director
de la recta o vector paralelo contenido en la recta, pues va a ser nuestro vector normal evaluado en el punto P. Evaluado en P. Entonces ya tenemos los elementos para llegar a la ecuación vectorial de una recta que sea normal a esa superficie. Una recta que sea normal a la superficie en un punto de esta. Entonces este sería un punto de la recta. Y este será el vector director. O paralelo. Director paralelo o contenido en la recta, como gusten verlo. Contenido en la recta. ¿Sí? Tiene que tener la dirección de la recta, esa es la única condición. Entonces puede ser un vector que sea paralelo o que esté contenido en la recta, pero que represente la dirección de la recta. Entonces ya tenemos ambos, punto y vector. Llegamos a la ecuación vectorial de la recta de esa forma y entonces hemos utilizado el vector normal de la superficie para este objetivo. Vamos con una cuarta aplicación. La cuarta aplicación que podemos darle al vector normal de una superficie es cuando deseamos conocer el ángulo que forman dos superficies. Entonces vamos a obtener el ángulo entre dos superficies. La condición es que estas superficies deben de tener punto o puntos en común, es decir, que debe haber intersección entre ellas, porque si no se intersecan, tampoco forman un ángulo. Entonces vamos a decir que la cuarta de las aplicaciones es un ángulo entre dos superficies que se intersecan. Cuarto, ángulo entre dos superficies que se intersecan. Les digo, puede haber varias situaciones en que entre dos superficies. Podría decir yo que vamos a tomar dos superficies conocidas, una esferita y un planito. Si la esfera y el plano no se tocan nunca, si no existe intersección o puntos comunes entre ellos, entonces no va a haber ángulo entre ellos. La otra situación es que el plano fuera tangente a la superficie y por consiguiente el punto común o punto de intersección será único. Solo un punto es el punto en el cual ambas coinciden. O bien podría ser que la esferita estuviera siendo intersecada de esta forma y entonces la intersección entre el plano y la esfera es toda una curva, una circunferencia en este caso. Entonces son un conjunto de puntos comunes a ambas superficies o que están contenidos en ambas superficies. En cualquier caso donde existe intersección, debemos elegir un punto de esa intersección para obtener el ángulo entre ambas superficies. En el caso de una esfera y de un plano, ese punto va a ser, el ángulo entre ambas va a ser siempre el mismo. Considerando este punto, pues el vector normal al plano sería un vector más o menos así. Y el vector normal a la esferita, en este caso, en el vector normal a toda la circunferencia que forma la intersección como puntos de la esfera, entonces sería siempre un vector normal en esta forma. Este sería N1 y este sería N2. Si toman cualquier otro punto, aquí el vector normal al plano siempre se va a mantener paralelo a sí mismo, porque el vector normal de un plano siempre tiene la misma dirección. Y el vector de la esferita o el vector normal a la esfera o a la circunferencia que pertenece a esa esfera, pues va a ser este.
Y en todo caso siempre el ángulo que formen el vector normal y el vector normal a la esfera, siempre estos vectores normales a la circunferencia, que son los puntos comunes entre ambas, siempre estarán contenidos en el plano. ¿Sí? Todos los vectores normales a la esfera, ¿sí?, estarán contenidos en el plano. Y el vector normal al plano pues siempre tendrá la misma dirección. Un vector normal a un plano siempre tiene componentes constantes. Entonces el ángulo entre ellos siempre será el mismo. En este caso, si fueran la pareja de superficies a considerar, podríamos tener otro caso en el que, por ejemplo, fuese un cilindro y el plano se comportara de esta manera, oblicuo, y entonces la intersección sería una elipse, que ya lo hemos visto en otros ejemplos, y todos los puntos de la elipse son puntos comunes a ambas superficies, son los puntos de intersección entre ambas superficies. Pero en este caso, considerar un punto de esa elipse o de esa intersección en esta posición sería hacer el ángulo entre un vector normal al plano, vamos a considerar el vector normal al plano, y un vector normal al cilindro circular recto. Y ese ángulo, en este caso, sería este, que no es el mismo si ahora considera otro punto de esa intersección o de esa curva de intersección, que es una elipse entre ambas superficies. Aquí el vector normal al plano vuelve a ser paralelo a este, pero el vector normal al cilindro sería este. Y entonces el ángulo que existe entre ambos vectores sería este. El ángulo que existe entre los vectores normales respectivos a cada superficie va a ser el ángulo que andamos buscando, es el ángulo entre las dos superficies. El ángulo entre esos vectores es el ángulo entre las superficies. En este caso sí depende del punto que ustedes elijan en el conjunto de puntos que representa la elipse de intersección, para que consideremos que ese ángulo puede ser uno o puede ser otro, o puede tener diferentes valores. En este caso, el ángulo entre ambas superficies es el mismo para cualquier punto que consideremos en la circunferencia de intersección. En este caso tenemos un punto único, entonces el ángulo entre ambos vectores pues nos va a llevar a un único ángulo, porque es un único el punto que satisface ambas superficies. Entonces depende de las superficies, tendremos que obtener intersección entre ellas y luego elegir un punto de esa intersección en particular para trabajar en ese punto. Casos como podemos generalizar los vectores normales de ambas y nos va a llevar al mismo ángulo en forma general. En estos casos sí tengo que evaluarlo en un punto en particular para obtener uno de los ángulos que forman esos dos superficies. Bueno, vamos entonces a considerar lo siguiente. Sea P un punto de la superficie, un punto de ambas superficies. Punto común o punto de intersección. Entonces, ya que conocemos un punto de intersección entre ambas superficies, vamos a evaluar los vectores normales respectivos. Vamos a decir que n', subíndice 1, es el vector normal de la superficie 1. Y n', subíndice 2, es el vector normal de la superficie 2. Vamos entonces a evaluarlos
en el punto P, tanto al n subíndice 1, n' subíndice 1, como al n' subíndice 2, tenemos que tener ambos vectores normales evaluados en el mismo punto. Para facilitar enunciar el cálculo del ángulo, voy a simplificar esta representación solamente como n1 y esto solo como n2 para facilitar. El cálculo entonces de ambos vectores, el cálculo del ángulo de ambos vectores lo vamos a obtener a partir de la fórmula de ángulo entre dos vectores. Y ese ángulo entre ambos vectores es el ángulo que forman las superficies. Entonces el ángulo alfa entre los vectores n1 y n2 es el ángulo entre las superficies. Entonces, ¿cómo se calcula el ángulo entre dos vectores? Pueden ustedes utilizar la función trigonométrica coseno y a ella asociada al producto punto de ambos vectores. ¿Sí? Aquí ya están evaluados los vectores, nada más estoy simplificando el producto punto o producto escalar entre vectores es un escalar, entonces ese escalar lo vamos a dividir entre el producto de los respectivos módulos de esos vectores, ya evaluados en el punto, obviamente. Esta es una forma de llegar a obtener el ángulo entre dos vectores, y ese será el ángulo entre las superficies. Otra forma sería usando la función trigonométrica seno, ángulo cuyo seno es el módulo del vector resultante del producto vectorial producto cruz. ¿Sí? El módulo de un vector ya es un valor escalar y ese escalar lo vamos a dividir entre el producto de los respectivos módulos de cada vector. Entonces, son dos formas diferentes de calcular el ángulo entre ambos vectores y ese ángulo entre ambos vectores es el ángulo que andamos buscando. ¿Sí? Esa sería entonces la manera de llegar a ese ángulo. Vamos ahora a calcular lo que sería el ángulo entre un vector, entre una superficie y una curva. Ángulo entre superficie y curva. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, la quinta aplicación es ángulo entre una superficie y una curva. Ajá. Vamos a calcular el ángulo entre una superficie y una curva. Vamos entonces a ver que necesito que ambas se intersequen o existe intersección entre ambas para poder decir que existe un ángulo entre ellas. Ángulo entre una superficie y una curva que se interseca. Entonces debe de haber intersección para poder decir que existe un ángulo. Vamos a tomar en cuenta otra vez unos ejemplos, en particular que una superficie sea un plano y la curva entre comillas una recta. Si la curva, en este caso si la recta es paralela al plano y no existe ningún punto común, entonces decimos que pues no hay intersección entre recta y plano y por consiguiente no existe ángulo entre ellos. Podrían decir alguien, no, bueno, pues que son paralelos, probablemente el ángulo que pueda yo considerar es de 0 o 180 grados.
ese caso estará contemplado en el caso de que dicho plano contiene a la recta. Entonces, sí, si la recta está contenida en el plano, el ángulo que forman, entonces puedo decir que es de 0 o de 180 grados, dependiendo de el sentido del vector director de dicha recta. Ajá. En este caso, podría calcular esto y me lleva a 0 o me lleva a 180 grados, pero debe estar la recta contenida en el plano para que se dé este caso. En el caso de cualquier otra superficie, podemos decir que una curva que está contenida en ella, pues puede ser cualquiera de las curvas paramétricas que obtuvimos en su momento, ¿sí? Considerando una de las dos variables o parámetros o coordenadas curvilíneas constante. De esa manera puedo asegurar que esa curva paramétrica está contenida en la superficie. Y si está contenida en la superficie, tengo un caso similar a este. Y entonces el ángulo al que llegara, pues tendría que ser, en este caso, 0, si la curva que está contenida en la superficie. Otro caso es cuando la curva solo coincide con la superficie en un punto. Entonces solo existe un punto común o punto de intersección entre curva y superficie. En este caso el ángulo se calcularía utilizando al vector normal de la superficie, vector normal a la superficie, evaluado en ese punto, obviamente en el punto de intersección, que en el caso de un plano, pues el vector normal va a ser siempre el mismo en cualquier punto, pero este es un caso particular. Y considerar para la curva un vector que sea tangente a la curva. Un vector que sea tangente a la curva va a ser el R' de t. Que en el caso de la recta, ese vector tangente va a ser el U o el vector director a la recta. Pero este es un caso particular. Cualquier otra curva tendríamos que obtener el vector R' para conocer un vector tangente a dicha curva y evaluarlo en el punto de intersección. Para de esa manera tener el vector en ese punto, o sea que sea el vector que corresponde a ser tangente a la curva en el punto de intersección. Este está evaluado en el punto también. Bueno, entonces considerando esto, vamos a decir lo siguiente. Si n' evaluado en el punto P representa el vector normal a la superficie evaluado en el punto de intersección y R' de t evaluado en P representa un vector, ¿sí? El vector tangente o vector velocidad, vector tangente a la curva, ¿sí? evaluado en el punto de intersección. Bueno, pues para no considerar toda esta nomenclatura, vamos a simplificar nomás un poquito. Vamos a decir que todo n' evaluado en P lo voy a considerar nada más como el vector normal. Y este representará el vector normal a la superficie evaluado en el punto.
Y, bueno, aquí ya no cabe, pero voy a decir que el R' de T evaluado en P lo puedo solamente representar como R'. Y el ángulo entre ambos vectores, en este caso, no va a ser el ángulo entre la superficie y la curva. Cuando se calcula el ángulo entre los vectores, se está obteniendo este ángulo. Ángulo entre los vectores lo voy a calcular como lo hice hace un momento, como el ángulo entre dos vectores con estas dos fórmulas. Pero este ángulo entre los vectores no es el que yo estoy buscando. El ángulo que yo estoy buscando es el ángulo entre superficie y curva. Y el ángulo entre superficie y curva es este otro. Es el complementario al ángulo entre los vectores. Ese es el ángulo que me interesa. El ángulo entre plano y recta en este caso. Entonces, por ser ángulos complementarios, podemos hacer dos cosas. Vamos a suponer que aquí tengo un triángulo rectángulo donde los dos ángulos agudos pues son complementarios. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos calcular a θ con estas formulitas y los dos ángulos que conocemos, el n y el r'. Entonces cuando usamos el producto punto y coseno estaríamos calculando a θ, a este ángulo entre los dos vectores. Conociendo a θ, basta que yo haga alfa igual a 90 grados menos θ y entonces voy a conocer a alfa, que es el complementario que en realidad representa el ángulo entre superficie y curva. Y lo mismo podría usar esta otra fórmula, seno con el producto cruz, o bueno, con el módulo de un vector usando el producto cruz. Aquí estaría calculando a θ, el ángulo entre ambos vectores. Y luego yo nada más calculo al complementario, que sería el alfa. O bien, otra forma es utilizar el hecho de que cuando tenemos ángulos complementarios, que serían los ángulos agudos de este triángulo rectángulo, la función seno del ángulo alfa es igual a la función coseno de su complementario. ¿Por qué? Porque mientras que este es el cateto opuesto para alfa y este es su cateto adyacente, lo son para θ al revés. Para θ el cateto adyacente sería el cateto opuesto y el cateto adyacente sería el cateto opuesto de alfa. Entonces cuando ustedes calculan seno como cateto opuesto sobre hipotenusa, sería lo mismo que calcular el coseno de θ como cateto adyacente sobre hipotenusa. Y lo mismo ocurrirá con el coseno de alfa, es igual al seno de θ. Si se da esta igualdad entre ángulos complementarios, entonces podría yo calcular directamente a alfa con el seno del producto punto. El seno del producto punto. Y calcular a alfa directamente con coseno y usando el módulo del producto cruz. Entonces en lugar que esto sea seno va a ser coseno y en lugar que esto sea coseno va a ser seno. Bueno, vamos a poner esto en claro aquí para ver si queda un poquito más entendible lo que acabo de explicar. Entonces decimos que ángulo entre dos vectores va a ser calcular. El ángulo entre los dos vectores sería primero calcular a θ si θ es el ángulo entre los vectores n y r', θ entonces sería ángulo cuyo coseno es el producto punto de los vectores por el producto de sus respectivos módulos.
De esa manera calculo ángulo entre vectores. O bien con seno, la función seno y el producto cruz de los vectores y luego calculo el módulo de dicho vector, esto entre el producto de sus respectivos módulos. Entonces, ya que calculé al ángulo entre los vectores, alfa es el ángulo entre la superficie y la curva. Alfa es complementario al ángulo teta. Entonces, obtengo alfa como la diferencia 90 menos teta. Si ya conozco el ángulo complementario alfa, pues entonces vamos a obtener alfa de esta manera. Otra manera de obtener alfa es usando estas igualdades y decir entonces que alfa va a ser el ángulo en lugar de coseno, cuyo seno es el producto punto de estos vectores entre el producto de sus módulos. O bien, usando la otra fórmula, cualquiera de las dos fórmulas les llevará a lo mismo. Usando la función coseno, ángulo cuyo coseno, pero ahora asociada al producto cruz de ambos vectores. Cualquiera de estas dos formas los lleva al valor de alfa. ¿Sí? Ya sea que primero calculo a teta y luego nada más saco el complementario, o directamente alfa con estas dos fórmulas. Nada más que tengan mucho cuidado. Estas dos formulitas están alteradas, no son las que representan el ángulo entre dos vectores. ¿Sí? El ángulo entre dos vectores siempre es de esta forma. Nada más tener en cuenta eso. Y eso es nomás, en este caso en particular, está representando un ángulo entre superficie y curva. Y bueno, no son en realidad únicamente las aplicaciones del vector normal, son las que vamos a ver en este curso, pero pues cualquier otra aplicación que ya se haya utilizado en cursos anteriores para el vector normal a una superficie, puede también utilizarse con el vector normal a partir de la ecuación vectorial, con este vector normal que estamos obteniendo a partir de la ecuación vectorial de la superficie. ¿Sí? Digas el ejemplo de la llamada derivada direccional de un sí, que se obtenía a partir de la función escalar o cartesiana de una superficie, y entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Llegábamos a la forma de representación implícita para poder involucrar en este cálculo del gradiente a la componente z y que representara en realidad un vector normal a la superficie. Entonces obteníamos la derivada de f con respecto a x en y más la derivada de f con respecto a y en j, y la z, si la vemos de esta manera, pues siempre va a ser derivada de z con respecto a z, pues es 1. Entonces, este es un vector que involucra las tres componentes y que por consiguiente es un vector siempre en el espacio R3 y que se puede decir que es el vector normal a la superficie. Entonces ya nada más restaría evaluarlo en algún punto de esta para poder obtener un punto en particular. Cuando se desea obtener la derivada direccional de esa función que representa la superficie, utilizando el vector normal como el gradiente, lo que hacemos es multiplicamos el producto punto de ese gradiente por el vector unitario que representa la dirección. Este vector gradiente debe ya ser el vector normal evaluado en algún punto en el cual se desea conocer esta ¿cómo se llama? Derivada direccional.
Si ustedes van a utilizar al vector normal de la superficie obtenida a partir de su ecuación vectorial, pues podríamos decir que esta a partir de una función vectorial puede ser calculado a partir del vector normal que se obtiene a partir de esta función. Y ya si yo quiero calcularlo para un punto particular de la superficie, pues tendré que evaluarlo en ese punto. Entonces, esa sería la forma. Pueden ustedes primero evaluar el vector normal, luego hacer el producto punto y os llevará a esa derivada direccional en ese punto, o directamente obtenerlo y luego evaluar la derivada direccional obtenida en el punto, y entonces estaré conociendo el valor de esa derivada direccional para ese punto de la superficie. Y bueno, vamos a quedarnos solamente con estas aplicaciones. Vamos a ver algunos ejemplos en la siguiente clase.